Y entonces se dan cuenta, estudiando empresas que han durado más de un siglo, que los que lo han conseguido lo hacen porque han atendido 4 niveles de conciencia o de necesidades, que Mm. son físico, ganar dinero, mental, desarrollar la capacidad de su gente, emocional, entender qué sienten y qué les pasa, y espiritual, aportar a la sociedad. Entonces, cuando han aportado esos 4 niveles, son un miembro de la sociedad les apoya de vuelta. Claro. Entonces, había una empresa que tenía 7 siglos japonesa, estaba una que es fino-sueca, que es Stora Enso, la papelera, había empresas españolas también, de cava y demás, y al final es cuando una empresa consigue vivir varios siglos, es porque se ha convertido en un miembro útil de la sociedad. No solo viene a sacar. Claro. De hecho, esa es otra pregunta que te iba a hacer de que con qué has encontrado más dificultad, si con las startups o realmente con empresas que llevan muchos años y tienen creencias más arraigadas. Startups he trabajado poco y creo que tiene que ver con que puede haber startups con un líderes muy trabajados emocionalmente, pero creo que también mucho ego. Yo ya sé suficiente de lo mío, fíjate que bien me va, no me hace falta trabajar esto. Ujú. Me he encontrado startups, sí, me he encontrado startups donde he hablado con los líderes y están triunfando económicamente y destrozados emocionalmente porque no sé qué hacer con los equipos. Han crecido demasiado deprisa, como Dios les ha hinchado el globo debajo del culo y el resultado económico está, pero el emocional no. O sea, en lugar de ese feedback que no les gusta, aprovecharlo para crecer, no saben controlar, no saben qué hacer con ello, porque el éxito les ha descolocado, literalmente, físicamente. Entonces, no trabajamos con ese sector y me encantaría porque uno de mis sueños sería entrar, ya no digo como consultor, que también, sino incluso como accionista a largo plazo Mm. y estar asesorando empresas que pueden llegar muy lejos. Claro. Pero sabemos que muchas startups termina el CEO saliendo porque le falta lo que necesita para trascender esa fase de startup y convertirse en una empresa más asentada, ¿no? Que a veces parece más aburrida si no sabes cómo seguir reinventándote, ¿no? Entonces, ahí tengo poca experiencia práctica, más allá de haber hablado con empresarios de startups, que el discurso suyo es que no sé qué hacer con esto y igual empiezo otra vez de cero, igual me cargo todo el equipo y es como, ok, vale. Claro. O sea, el diagnóstico estaba, pero no hemos hecho todo el trabajo después. En las grandes depende, pero al final siempre la clave es un líder pionero. El líder pionero asume responsabilidad porque está provocando lo que ocurre. Y cuando hablas de Claro. líder pionero, ¿te refieres, o sea, en realidad tú no crees en las estructuras horizontales, como tanto se lleva desde las startups, incluso hasta la influencia de Estados Unidos, de que ahora todas se las dan de Holocracias y que son demás, sí. Silicon Valleys, pero luego en realidad las estructuras verticales, yo personalmente siempre he considerado que son necesarias y en base a lo que dices veo que también, ¿no? O sea, Yo tiene que haber. creo que tiene que haber una jerarquía de responsabilidad. Me da igual si logro esa responsabilidad, el que asume un proyecto es el último de la fila, porque tiene el liderazgo para hacerlo. Es decir, creo que tiene que ser una mezcla, pero formalmente tiene que haber un liderazgo. Yo creo que cuando las empresas ahora mismo la están cagando en los últimos 15, 20 años con el tema de la responsabilidad matricial. Reporto a mi CEO en España y a mi director en Suecia, o en Holanda o en Alemania. He visto cantidad de proyectos, la gente confundida, porque el único liderazgo que funciona compartido es el de un matrimonio. Y aún así, fracasa lo bestia muchas veces porque no se sabe ceder el espacio. Claro. Yo puedo estar liderando una situación y mi mujer en ese momento se echa para atrás y otras veces me echo yo y lidera ella. Pero no hay un coliderazgo simultáneo a la vez, porque dos cerebros no van a tener la misma idea. Claro. Uno tiene que ceder en ese momento. Yo creo que cuando las empresas ponen a dos líderes para el mismo hijo, digamos, metafórico, Sí, sí. uno en el país y otro en el headquarter, creo que la cagan a lo bestia. Claro, Porque el hace otro no poco sabe a quién entender. incluso escuchamos lo de que era conveniente para las empresas no poner 50-50 entre dos socios, ¿no? Sino que Claro. uno Claro, tuviera uno aunque sea tiene el que liderar. 51% para tener. Uno tiene que liderar, porque Claro. si no, al final es que tienes el conflicto asegurado. Uno tiene que saber ceder, aunque sea temporalmente, coyunturalmente, contextualmente, la situacional, ¿no? ¿Quién Ujú. tiene que liderar aquí? Entonces, Claro. creo que es muy importante, más que cómo se hace la estructura y apegarte a eso porque esté de moda, hacer lo que tiene sentido. Yo digo, los news corren despavoridos para todos los lados, pero hasta los aves se pone uno de líder. Ayer vimos pasar gansos encima de nuestra casa, o creo que eran gansos, sí. Dije, mi hija, ¿cómo mola? Y tal, y estaban volando para el sur. Va uno delante. Luego se turnan, pero va uno siempre Triángulo, delante, ¿no? guiando. No guían todos a la vez, no van todos en formación recta, van en V. Entonces, hay que saber ponerse delante y saber relajarse y quitarse, pero en las empresas no se trabaja esto porque hay mucho ego. Entonces, saber quitarte cuando no te toca a ti es muy importante. Y saber tener el que manda la estructura, los griegos lo tenían.
democracia con el Senado y un general cuando había guerra. Ujú. Hay estrés, pongo un tío delante, una tía, pero solo uno, no pongo 15. Es que los seres humanos yo creo que, por lo menos siempre digo que somos a veces como pendulares, ¿no? Y entonces a veces ahora nos hemos pasado, creo, a estas estructuras que Está de no, moda. como que ser líder, mandar está mal o que haya una jerarquía está mal, ¿no? Y entonces, bueno, ya volveremos. Se aprende con Yo creo dolor que, no también. sé si seguís a Wilber, pero para mí está, cuando habla de la teoría integral y habla de que ahora estamos en una fase que es la cultura de cancelación y que si todo el mundo igualdad y tal, y que tenemos que superar. Hay gente que ya está por encima de esa fase y cuando lo ves desde fuera es como, bueno, ya llegaremos al siguiente nivel, porque en esta pantalla del videojuego no hemos entendido todavía lo que viene después. Entonces, se toman decisiones políticamente correctas, pero nefastas para la sociedad, nefastas Claro, para el individuo, la organización, porque estamos demasiado pendientes de lo que los demás piensen. No claro. te escuchas a ti mismo. Y ahora que hablas de escucharte a ti mismo y con todo esto que tú hiciste de emprender tu propia parte de consultoría, ¿trabajas con emprendedores? ¿Cómo has vivido el emprendimiento, Mati? Aplicando todo Eh, este conocimiento que sí, tienes, claro. bueno, creo que es una fase muy potente. Me acuerdo una vez hablando con un emprendedor chileno que vive en Inglaterra, en Oxford, tiene una empresa que se llama Oxford Pharmaceuticals, y decía, yo no he hecho trabajo emocional, mi mejor trabajo terapia ha sido el emprendimiento. Porque claro, cuando emprendes no tienes jefe, no tienes a quién quejarte, no tienes a quien, Claro, y claro. o sea, con Estás muy mucha solo, suerte, Ni claro. claro, responsabilizar ni Claro. nada, eres tú. exacto, con Yo lo que, suerte estás con más gente, con algún socio, pero si no estás solo. claro, si te dan muchas hostias, hablando mal y pronto, como pasa muchas veces en Latinoamérica, donde dice la crisis es permanente, ahí creces a lo bestia, porque el feedback que no te esperas es el que recibes y si no sobrevives a eso va a ser complicado. Y ahí tienes la posibilidad de crecer mucho emocionalmente y por tanto como emprendedor. Mi hijo el mayor tiene 24 ahora, tiene su propia empresa hace 5 años. Yo les dije a los dos cuando tenían 16 y 14, no creo que estudiéis carrera hasta que no sepáis que os apasiona. Luego me da igual lo que hagáis, me da igual si hacéis universidad o no, pero seguid vuestra pasión el resto de vuestra vida. Y el pequeño estudió carrera y el mayor no. El mayor montó su empresa. eh, y me encanta ver crecer a los dos. El pequeño se fue a Canadá ahora 6 meses, ahora se va a ir a Australia y está haciendo su propio viaje también personal. Eh, Creo que emprender es un acto de valentía en el que sueltas la red de los ingresos externos y te deja ganar tú la vida. Y esto la poca gente lo entiende, o mejor dicho, lo ven y se asustan y lo entiendo, porque da miedo. Pero sería bueno que la gente lo probara, aunque no sea definitivo, para asumir la responsabilidad más por tu vida. Porque demasiada gente sufre esperando que le den trabajo. Ujú. ¿Cómo que te den? Búscatelo tú. Genéralo tú. Busca cómo aportar valor. Voy a aportar valor a esta humanidad, a la sociedad. Como decía otro día, no sé quién escuchaba, decía, mucha gente espera a ver qué te dan, no, a ver qué te llevas de este planeta. No sé si lo decía Irra Bravo. Y decían, hemos venido a recibir, hemos venido a dar. Que me recordaba uno de mis mentores. Hemos venido to give ourselves away, ¿no? A darnos, a cumplir el propósito siempre es hacia afuera. Entonces, creo que cuando emprendes, si sigues creciendo, te das cuenta que hemos venido a aportar algo. Creo que también quieres ganar dinero, creo que quieres también generar una diferencia o muchas cosas más cosas, pero en el fondo es, quiero aportar algo y que sea win-win-win el camino. Entonces, creo que emprender es algo que es un acto de valentía en el que tienes que superar el miedo de qué pasa este mes si no cobro. Claro. A mí me Eh, encanta lo Es de hermoso. los trabajos, verlo como, y de hecho en la última empresa donde la que estuve, me encantó que también fueran conscientes de que eso era así. Creo que también es un líder, tiene que tenerlo en cuenta. Están para muchas personas para pivotar. O sea, en claro, realidad me encanta la gente que está pivotando en las exacto, empresas y creo que eso exacto. es algo que, menos mal, que ahora, hoy en día, se da de esa manera porque es, bueno, yo estoy aquí, pero voy a estar mientras busco qué puedo hacer porque necesito pivotar, porque necesito cogerme de una liana a otra, porque el salario al final es algo que nos da muchísima Exacto, seguridad. exacto. Yo siempre decía que en la empresa cuando estaba antes, si se nos iba gente, somos somos cometas, como quieras llamarlo. Estamos en órbita Claro, y a veces coincidimos un buen rato. Claro, A veces es que tenemos la misma órbita, pero muchas veces no. Y de repente se acaba el trazo en el que tenemos que coincidir. claro. Y alguien se va y se va a su siguiente destino y tienes que aceptarlo y saber entenderlo y seguir buscando gente y tú has crecido en el viaje, con lo cual traerás a mejor gente hacia tu empresa. Entonces, también me vale con que la gente intraemprenda, pero el caso es arriesgate. O sea, no dejes que el miedo sea la base de tus decisiones. Otro día, escuchando a Chris Voss sobre el tema de la negociación y demás, el famoso libro que tiene ahora, Never Split the Difference, ¿no? Y nunca le dividas la diferencia, eh, mencionaba a Damasio y explicaba cómo una parte cómo habían visto a gente con problemas en una parte del cerebro no podían sentir emociones y como consecuencia no podían decidir. Y valida un punto que yo hace años que defiendo, en una charla TED que di, hablaba de desde qué emoción tomas, desde qué emoción decides.
Porque si la emoción es desagradable, como miedo, tristeza, rabia, vergüenza, etcétera, defiendes tu zona de confort y no quieres crecer ni aprender. Si en cambio sientes confianza, alegría, amor incondicional, etcétera, sientes curiosidad por ver qué más allá y buscas aprender. Y lo que estaba diciendo Chris Voss es necesitas ir más allá de tu zona de confort, necesitas explorar, exponerte, curiosear. Y el problema es que mucha gente se conforma con lo que tiene, se planta, quiere no arriesgar más y se pierde su potencial y no descubre su propio poder. Claro, pero Y en porque es lugar de, similar a la muerte también. O sea, es similar a morir el la hecho del de ego, soltar, claro, claro. la muerte del ego. Es el atreverte a decir, o sea, una cosa que me encanta en el mentoring nuestro, que tiene una parte espiritual muy potente. Yo hice un mentoring en 2016, que fue muy curiosa la historia, luego si queréis la cuento. Pero ese mentoring era trabajar marca personal, o sea, desarrollo personal, marca personal y crear productos. Pero la mía fuerte es desarrollo personal, es ese autoliderazgo. Así que saqué otro mentoring nuevo en 2021, sí, 21. Justo cuando acaba el primer año de COVID, saqué este mentoring nuevo que se llama Lidera tu vida. Y trabajamos desarrollo personal y espiritual. Y es muy potente cuando la gente empieza a entender que todos venimos con ese potencial, que todos tenemos un poder ilimitado, pero que tenemos que aprender a conjugar. Tenemos que aprender a conjugar el verbo puedo, poder. Decir yo puedo en vez de no puedo. Darte cuenta de cómo te estás autoengañando con tu discurso. Y no significa que porque cambies el discurso ya ocurre todo, ni mucho menos, ojalá fuera tan fácil. Pero al menos abres la puerta a empezar a crecer y como aprendí también con el viaje, si tú quieres ir a Navacerrada, aquí en Madrid, pues 2100 metros, el reto es proporcional a 2100. Si quieres el Kilimanjaro, pues es proporcional a 5185. Si quieres, o 805, si vas a subir al Everest, es a casi 9000 metros. Entonces, los retos que tienes son proporcionales a tus ambiciones. Y lo que tenemos que aprender es que cuanto más alcanzas, más puedes luego desde ahí usarlo como base para ir más allá. No por el hecho de conseguir ni del ego, sino porque sabes que en el viaje aportas cada vez más valor. Y es muy interesante porque el ego se va diluyendo según creces. Según amplías tu zona de confort, el ego cada vez tiene menos fuerza. No significa que nunca se active, significa que tiene menos fuerza, se te activa menos. Y lo haces más cosas de forma anónima, haces más porque quieres realmente aportar. Y disfrutas en el proceso porque hay menos miedo. O aparecerán otros, pero cada vez hay menos. Y les reconoces mejor. Y les sueltas antes. Y les entiendes. Y entiendes que la realidad es neutra y que una emoción que no te gusta solo es te está diciendo aquí no has aprendido la lección que te trae. Esto lo aprendí con John de Martini que decía, ¿no? Cada vez que algo no te guste tienes una percepción parcial. Tienes que ir a una percepción más completa buscando el significado que equilibra aquello que no te está gustando, ¿no? O sea, un trabajazo, chicos, chicas. Bueno, admiro cómo te expresas, Mati. Espero que, bueno, no hemos Genial. tenido la oportunidad de leer el libro, pero también autor de no sé si este o más libros. Sí, este es el tercero Tercero. impreso. Ahora estoy con el sexto, que estoy acabando. Hoy igual acabo el borrador del sexto, que Ajá. está escrito en inglés directamente. El primero era hacia un nuevo paradigma, orienta al mundo de la empresa. El segundo es Te atreves a soñar, basado en el vídeo Te atreves a soñar, que me pidió Planeta escribirlo y fue el que más ha vendido hasta ahora, que es el gran público. Ujú. Este libro lo escribí antes que los otros dos y lo paré porque la gente que lo leyó el borrador no lo entendía. Luego me di cuenta por qué. Ajá. Y lo reescribí y es el tercer libro que publicamos hace unos años ahora ya, hace 3 años. Y he publicado 2 libros más, uno que se llama, este es el de alquimia, el otro se llama ¿Estás cometiendo abusos si te a la hora de cumplir tus sueños? Y el otro es cómo potenciar la confianza y autoestima de tus hijos. Me encanta Este me porque, encanta. perdonad la ignorancia, pero es verdad que con Mati acabo de hacer, hoy estoy de día de confesiones y Gaby, primero agradecerle a Gaby por tener la idea de traer a Mati, porque admiro cómo te has expresado, y en segundo lugar de que con Mati no sé ni los libros que había escrito porque he hecho el ejercicio por primera vez de no prepararme absolutamente nada. Yo encantado. Está Pero- aprendiendo a soltar el control. Exacto, o sea, hoy ha sido como el ejercicio de decir, Exacto. o sea, ni una pregunta me he Sí, preparado, sí, ¿eh? sí. Lo cual para las demás entrevistas normalmente suele ser como exhaustivo el Me examen. encanta porque eso es la vibra que hemos generado previa que te da la tranquilidad para llegar Puede Claro. ser. e improvisar. No, y además, genial porque eres de los que más me ha sorprendido, sobre todo cómo te expresas, porque al final también buscamos un poco eso, ¿no? Que hay mucha gente que tiene muchísimo mensaje que dar, pero igual se expresa mejor escrito o oralmente, o entonces, Bueno, para mí escribir es mi pasión, mi habilidad fundamental es escribir. claro. Bueno, mi habilidad fundamental es conceptualizar, porque estoy trabajando en un programa que para hacer crecimiento exponencial tienes que descubrir qué es lo que realmente te da bien y te apasiona. Ajá. Yo cuando escribo pienso que estoy cometiendo un pecado. O sea, digo, esto no puede ser legal, ni ¿Por qué? porque me gusta tanto y encima a veces he conseguido que me paguen para escribir algunos libros y digo, no puede ser esto cierto, o sea, esto... Y Buenísimo. cuando me pongo a escribir, esta mañana estaba antes de venir por acá preparando el resumen del 10º capítulo, que es el último que cierra el libro,
del nuevo, y es que me gusta tanto que es como, o sea, esto, No hay tiempo ni espacio. claro, no, es flow total, o sea, eso es un flow absoluto. Qué bueno. Y Bueno, me eso, encanta compartirlo, pero también me encanta escribir, es lo que más me gusta, y Claro. crear el modelo, el concepto, la herramienta, ¿no? Lo leeremos, ya que estamos de gracias. confesiones, yo también quiero decir que te invité porque había leído un solo libro tuyo y no sé si habrá sido el de los sueños, yo creo que hace unos Puede ser, 4 tendrás que soñar años que ya es ¿Eso más, estaba. descubriste sí, tú a Mati, Gaby? Pues no sé, esas cosas esas cosas que bueno, siempre fui muy lectora, ¿Algoritmo de Instagram fue? pero no, no estaba ni tanto en Instagram, no sé, pero también me guío mucho por la intuición, ¿no? Y entonces le digo a Laura, no, vamos a invitarlo, bueno, y la tenemos verdad el, que me ha sorprendido, o sea, no sabía tu gran labor en las empresas, o sea, pensé más que era así como coach o mentor, incluso sí, el de coaching grupos más vino, pequeños, pero yo también súper sorprendida, me parece que nos has aportado y sobre todo, bueno, para la gente que nos sigue, me parece súper lindo porque todo lo que has dicho de cómo podemos gestionarnos a veces, desde empezando que la familia es la primera empresa que podemos todos gestionar hasta cosas más bueno, grandes, ¿no? la segunda, primera es tu vida. Bueno, Exacto. además, en eso creo que nosotras ya andamos ahí Sí, como sí, sí. estamos empeñadas en esa labor. Bueno, en esa labor y también, Mati, en una labor que nos encanta, que aprendimos mucho también con una gran amiga nuestra, que para mí es el futuro. O sea, esto que tú comentas realmente es lo que me hace sentir como feliz cuando lo pienso, porque creo que el cruce de industrias es donde se va a dar realmente la evolución humana, ¿no? En el cruce en Totalmente. el que la empresa aprenda a que tiene que atender su parte no solo emocional y personal, sino también espiritual, y ahí es donde realmente van a poder aportar muchísimo más, sin menospreciar lo que aportan ahora, por supuesto, buenamente, como han podido, así como muchos padres, madres y familias, pero Exacto. esto que estás haciendo es muy bonito. A mí algo que me encanta que dices, y confirmo lo que dices, es cuando el líder llega a este nivel espiritual, es una pasada, porque Claro. recuerdo ahora mismo a Paco, que es un director comercial que se jubila ahora este año que viene, justamente en Caser, y tenemos conversaciones que o sea, son para hacer un podcast. La que Pues son, vamos a entrevistar a Paco Claro. también. pues yo os invito a que le traigáis, y hicimos un proyecto con ellos muy bonito, hicimos un crecimiento brutal Claro. en un proyecto, se pensaba hacer en 5, lo conseguimos hacer en 3, creciendo 35% más de lo previsto, y es porque él como líder, igual que Germán, que es su jefe, también han confiado en nosotros desde 2008 y han hecho un crecimiento brutal. Germán es el que está trabajando con el tema de sus hijos también y más con nosotros. Mm. Y tenemos conversaciones que son increíbles. Dices, esto es trabajo. O sea, no me lo puedo creer, ¿no? Y claro, creen tanto en su equipo que a veces tiene una vehemencia que le tengo que decir, Paco, que ese trabajo es el mío. Tenéis que creer en esto porque es increíble. Digo, sí, y el camino no es decirlo, el camino es trabajar, Demostrarlo. ayudar a entender dónde están, ayudar al siguiente paso, porque a veces es complicado entrar en el mundo espiritual, pero cuando entras es una pasada y venimos aquí a eso, venimos Lo a único darlo. malo Así es es. que lleva tiempo. Para los más Bueno, ansiosos. y tampoco diría que es malo, porque al final es lo que es. Bueno, pero Es para el los de viaje. naturaleza impaciente. Claro, pero al final es también he aprendido a trabajar la impaciencia, que no deja de ser miedo. Claro, A que lo que claro, está claro. pasando esté mal, ¿no? Lo que está pasando es genial, aunque no te lo parezca. Por eso es Exacto, la exacto. belleza de descubrir, ¿no? En cada instante estás atascado, disfrútalo. ¿Está pasando algo que te gusta? Quizá disfrutar a lo mejor no es el mejor verbo, pero aprende de eso, ¿no? Y cuanto más... O sea, una cosa que yo enseño mucho en empresa, en el mentoring, en familia, es todo lo que no te gusta, ahora se está examinando mi hijo, el pequeño del carnet de conducir de moto, todo lo que no te está gustando viene a enseñarte. Cuando eso lo compras y empiezas a aplicarlo, es brutal. Porque a partir de ese momento tu liderazgo se va a disparar. Sin necesidad de que si algo no te gusta, porque es de alguna manera una alerta, ¿no? Porque yo también he tenido mucha confusión con eso muchas veces, de bueno, tampoco se trata aquí de convertirte en una ameba y No, dejar que todo suceda sin más, no, porque si ves que tu hijo se va a matar o alguien claro, está en peligro, obviamente tienes que actuar con el máximo raciocinio. Pero claro, sí que es verdad que aplicando que sea como sea tu decisión, tienes un claro. aprendizaje, ¿no? Y porque mucha gente se resiste al feedback, se queda en frustración en la curva del Claro, cambio, no pasa aceptación de que esto es lo que está pasando y no aprende de ello y no aplico lo aprendido, pero no cambio lo que está pasando. claro. Entonces, no va de aceptar y quedarte ahí, va de aceptarlo para cambiarlo. Pero no vas a cambiarlo desde la frustración. Sí, no, Estás enganchado en la emoción. Necesitas Claro, soltar la emoción para entender lo que no estabas entendiendo. claro. Entonces, cuando descubres el mecanismo, yo a gente le digo, cuando algo no te gusta, di gracias. Y me dicen, es que no me gusta. Digo, es que no es porque te guste, es porque pasas a aceptación. Y hackeas tu mente, hackeas tu ego. Entonces, Claro. aprendes a quitarle peso al ego, aprendes a confiar más en ti, aprendes que puedes cambiar lo que quieras en tu mente, no de fuera, pero sí en tu mente. Y eso te da un poder increíble, es un superpoder. Bueno, Puedes cambiar tu pasado en tu cabeza, no fuera, pero sí en tu claro. cabeza, ¿no?